noches para todos. El Señor Jesucristo los bendiga. Espero que estén bien, que se encuentren gozosos, que se encuentren alegres, que se encuentren privilegiados por poder acercarse una vez más a su Creador. Amén. Vamos a orar para dar inicio al servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor nuestro, venimos una vez más a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor Jesucristo, a agradecerte por una oportunidad más, Señor, de poder adorarte, de poder alabar en tu nombre, Padre Santo. Señor, estamos muy agradecidos también por el don inestimable de la vida, Señor Jesucristo, porque, Señor, tú nos has tenido en cuenta, Padre Santo, para la vida eterna, Señor Jesucristo, y ha sido tu gracia y tu misericordia, no por nuestros méritos o por nuestras fuerzas o por nuestras virtudes, Señor Jesucristo, sino porque tú así lo has deseado, Padre Santo, y estamos muy agradecidos por ello, Señor Jesucristo. Sabemos que no somos merecedores de tantas cosas que tú nos has regalado, Padre Santo, pero a ti te ha plugado hacerlo de esa manera. Señor, bendícenos en esta noche, que sea un servicio para la recordación, Padre Santo, como han venido siendo los últimos servicios, Padre bueno. Señor, y que tu espíritu, tu poder y tu gloria sean derramados sobre tus hijos en esta noche. Lo pedimos y lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir al himno 187. Es Jesucristo la fuente. Es Jesucristo la fuente donde se baña toda mi alma. Hoy he dejado el pecado tan sepultado como la muerte. Hoy tengo vida abundante, por eso vivo glorificando, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Es Jesucristo la fuente donde se baña toda mi alma. Hoy he dejado el pecado tan sepultado como la muerte. Hoy tengo vida abundante, por eso vivo glorificando, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Ven, himno 220. Himno 220. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor y Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Temed
a Dios y denle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. Damos la bienvenida a un nuevo oyente, José Pacheco. Señor Jesucristo sea bendiciéndole, hermano. Sea usted muy bienvenido al tabernáculo del Dios viviente. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para dar paso a las Escrituras, a lo más importante que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación. Y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches. Los saludo desde Patmos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos, fortalecidos y establecidos en la palabra de Dios, y que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza en esta noche. Los saludo a todos, esperando que se encuentren bien, y damos la bienvenida al hermano José Pacheco. Que Dios lo bendiga y que podamos todos participar de las ricas bendiciones de la palabra de Dios, sabiendo que su palabra es verdad. Muy bien, queridos, vamos de esa manera a orar al Señor en esta noche. Padre celestial, creador de todas las cosas, nuestro buen y amado Señor, estamos agradecidos contigo por el don inestimable de la vida. Permítenos en esta noche dimensionar el precio de la redención. Permítenos comprender cuánto vale nuestra vida, ya que a cambio de ella tú pagaste con tu propia vida, con tu sangre. Permítenos encontrarnos en la palabra, Señor, en Cristo, la piedra de corona, el cuerpo de Jesucristo. Oh Dios de Israel, bendice a Israel,
bendice a Jerusalén, bendice a tu pueblo. Y ahora cuando estamos en un momento muy avanzado de la raza humana y solo oímos noticias fuertes, adversas, terribles, pero es lo que el hombre ha ido sembrando, Señor. Y hemos sido enseñados que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Oh Dios, pero tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y estamos acá escuchando tu palabra, creyendo en tu palabra, sabiendo que tu palabra es verdad. Permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos, por gracia de Cristo, a continuar con nuestra enseñanza sobre los hechos del Espíritu Santo. Y hemos leído de Hechos 9 hasta del 1 hasta el 22 incluido. Y vamos a continuar. Mi objetivo es avanzar de tal forma en Hechos, explicándolo aquí por la palabra, y luego explicar lo que el profeta dijo de este mensaje de los Hechos, para tener una claridad completa, para tener una visión completa. Entonces hoy sigo enfocándome en Hechos, capítulo 9, verso 23 en adelante. Nos vamos a ir desde el 23 hasta el 34, pero vamos a leer completo, entonces, de Hechos 9, 1 hasta el 34. Vamos a pedir el favor al siervo José Miguel de que nos lea. Amén. Pasados muchos días... No, desde el 1 hasta el 34. Completo. Completo para contextualizar. Gracias. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando Hasta, a todos... ahí hasta el 31, ¿no? Sí. Vamos hasta el 31. Muy bien, hermanos preciosos. Tremendo texto, tremendo, importante leerlo todo junto para contextualizar, y me pasó algo muy sobrenatural. Voy a abrirlo en este momento. Cuando José Miguel estaba leyendo, el Señor se manifestó y me dijo: quiero que metas ya lo que mi profeta dijo al respecto. Entonces voy a obedecer. Entonces vamos a contextualizar, vamos a mirar. Hemos visto atentamente versículo por versículo, pero ahora vamos a oír la voz del séptimo ángel, que dijo él de la conversión de Saulo. Sobre todo esa parte de la conversión de Saulo y de cómo fue con Ananías. Y aquí hay muchos secretos y cosas que vamos a conocer, bueno, que son bien bonitas, porque por ejemplo ayer vimos a Ananías como un buen pastor, pero vamos a probar por mensaje que Ananías no solo era un buen pastor, sino que Ananías era un profeta, por ejemplo. Ananías era un profeta, ¿sí? Antes que Pablo. Estos son datos importantísimos. Ustedes dirán: wow, hermano, ¿cómo así esto? Sí, así de simple. Entonces, vamos a ver qué dijo el profeta acerca de muchas cosas que son acá importantes sobre esta conversión. Me quiero referir a varios mensajes. Tengo aquí varios mensajes importantes. Voy a ir primero al mensaje Hebreos, capítulo 2, parte 2, predicado el 25 de agosto de 1957. En el verso 137, el profeta de Dios dice lo siguiente, ya habiendo entendido todo lo otro. Y Dios era esa columna de fuego que guió a los hijos en el desierto. Cuando él estaba aquí en la tierra, puntos suspensivos, y cuando él murió y volvió a ser esa luz, Pablo lo vio y él era una luz. Ninguno de los demás lo vio a él. Vieron a Pablo que cayó, algo lo impactó y eso era una luz. Pablo dijo: ¿a quién persigo? Verso 138, él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: ¿quién eres? Él dijo: soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, escuche, él fue
y estudió esa luz. Escuche, él fue y estudió esa luz. Esa parte no la sabíamos, acá el profeta la está abriendo. Él fue y estudió esa luz. Pablo regresó a la Biblia para averiguar lo que era esa luz. Bueno, acá hay un secreto que es muy importante. Y eso empata con las escrituras. Ahora les explico algo. Dice, entonces él escribió esta carta. Él es el mismo Jehová. Esa misma luz estaba en el desierto con los hijos de Israel. Y cuando Pedro estaba en la prisión, ¿no? Con Darío hemos perdido la comunicación. Esa misma luz que estaba en el desierto con los hijos de Israel. Y cuando Pedro estaba en la prisión, lo vamos a ver más adelante, él era la luz que entró y abrió las puertas. Eso está, bueno, en diferentes partes más adelante. Vamos a mirarlo. ¿Listos? Entonces, quiero hacerles resaltar que, bueno, dice que era la columna de fuego y todo esto, pero quiero hacerles resaltar esa parte donde dice, verso 140, él fue y estudió esa luz. Pablo regresó a la Biblia para averiguar lo que era esa luz. Ahorita vamos a mirar, ahí hay un misterio que quiero abrirles en esta noche. Bueno, vamos a otro extracto. El libro de Hebreos capítulo 4, predicado el 1 de septiembre de 1957. Verso 6 en adelante, dice el profeta de Dios. Vimos que él era el que estaba en la zarza ardiendo. Vimos que él era el que estaba con Dios antes de la fundación del mundo. Y vimos que en el Nuevo Testamento él era Dios y hombre a la vez. Y entonces cuando se fue para ir al cielo, en el Nuevo Testamento, él dijo, de Dios vine y a Dios regreso. Y entonces cuando Pablo se encontró con él, estaba en la misma forma como cuando guió a Israel en una columna de fuego. Y Pablo lo miró directo al rostro, no siendo convertido, escuche. Y Pablo lo miró directo al rostro, no siendo convertido, y eso le causó problemas en los ojos por el resto de sus días. Él quedó ciego y por varios días no pudieron ver absolutamente nada. Él tuvo que ser guiado en una calle llamada Derecha. Y Dios tenía una profecía allí, al cual él le hablaba, llamado Ananías, que vino conforme a una visión, y le impuso las manos a Pablo y dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Bueno, aquí el profeta nos está aclarando que sí, aunque Pablo fue sanado, pero él quedó con problemas de visión todos los días de su vida. El libro de Gálatas no lo clarifica, ¿no? Él varias veces, incluso el libro de Gálatas, que es el único que él firma como tal, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque Pablo era medio cegatón. Qué curioso, ¿no? O sea, Dios lo sanó, primero tuvo una ceguera total, Dios lo sanó a través de Ananías, pero luego siguió y le ardían los ojos y un mensajero de Satanás venía a molestarlo. Y él durante varias veces le pidió que le quitara eso, pero el Señor nunca le quiso quitar eso. Bueno, llevamos dos extractos importantes. Aquí voy a soltar una que el Señor me reveló hace un tiempo, antes de leer el tercer extracto del profeta. Y es que yo algún día cuando les prediqué sobre Matías en Hechos 1, les dije que Matías no era el apóstol 12, sino simplemente un apóstol transicional, mientras el verdadero apóstol 12, que era Pablo, llegaba a la escena. Bueno, queridos, eso es absolutamente la verdad, ¿no? Vemos que Matías no se menciona más en la Biblia y que luego Dios construye prácticamente el libro de los Hechos. La mayoría de capítulos se lo dedica a Saulo. Quiero hacerles ver que en los primeros 9 capítulos, 7 capítulos, se habla de Pedro fuerte, 6, 7. Luego Pedro aparece esporádicamente aquí en el 9, luego Pedro de nuevo aparece en el 10 y el 11 y hasta el 12. Digamos que hasta el 12 se menciona fuertemente a Pedro, pero del 13 en adelante todo es Pablo. Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, que es el mismo Silvano. O sea que si vemos en correspondencia, le corresponde mucha más porción a Pablo que a Pedro en la difusión del Evangelio, porque le correspondió la difusión a los gentiles.
Bajo ese parámetro quiero hacerles ver algo bien bonito y profundo. O sea que Pablo, quiero que lo vean, Pablo ocupó el lugar de Judas. Judas había caído de su ministerio, pero el apostolado de Judas era verdadero. Judas era un falso. Judas era el hijo de perdición y fue a su lugar cuando se ahorcó. Pero el apostolado era verdadero y alguien tenía que ocuparlo. Y lo ocupó indudablemente el apóstol Pablo. Ahora, me gusta. Quiero narrar dos cosas acá. El profeta dice que cuando Judas se dio cuenta que había vendido sangre inocente, dice que tuvo un arrepentimiento parcial. Esos arrepentimientos parciales son peligrosísimos. Y él caminó, llegó como a una Y, dice el profeta. A la derecha estaba Jesús, a la izquierda estaba el aceldama. Judas no cogió a la derecha, cogió a la izquierda y fue y se ahorcó y se fue a su lugar, como dice la Biblia. Lo que me llama la atención, y obviamente es en símbolo, pero dice mucho, es que cuando Dios, Jesucristo, le da la instrucción a Ananías que vaya a hablar con Pablo, le dice, ve a la calle llamada derecha. Ajá, estaba reversando todo. A la casa de Judas. Qué profundo, ¿no? Obviamente no era la casa de Judas Iscariote, pero lo que le trato de mostrar es cómo Dios estaba haciendo un ajuste de cuentas. Ve a la calle llamada derecha. Eso fue lo que no hizo Judas. Y ve a la casa de Judas, porque allí está Pablo, tipificando que estuviera en la casa de Judas, que él iba a ocupar el lugar del ministerio de Judas, ¿no? Muy maravilloso. También quiero resaltar, ¿sí?, que el Señor estaba restaurando también lo que había pasado en Hechos 5. Había habido un creyente verdadero, pero que le había fallado en obediencia a Dios y le había mentido al Espíritu Santo, que era Ananías y Zafira, y habían caído muertos. Ahora, aquí había otro Ananías, pero en Siria, en Damasco, que sí hizo caso exactamente a lo que el Espíritu dijo, ¿no? Quería recalcarles esas dos cosas que son importantes. También decirles que la palabra Ananías tiene que ver con la misericordia de Dios. O sea, Dios tuvo misericordia de Dios, de Pablo, a través de Ananías. Y ahorita vamos a ver datos interesantes de cómo era un profeta Ananías. Esto no nos lo narra la Biblia, nos lo cuenta el profeta y le creo totalmente. Muy bien, entonces ya he leído dos extractos, voy a leer otro tercer extracto sobre esta conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. Estamos muy gozosos de tener un cuadro completo. Muy bien, queridos. En el mensaje, preguntas y respuestas de doctrina, orden y conducta, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Predicado el 19 de diciembre de 1959, verso 46, dice el Espíritu Santo. Dios tenía un plan. Él quería orar entre el hombre y él lo trajo a través de la columna de fuego, la cual era el fuego místico que estaba sobre los hijos de Israel. Cuando tú lees Éxodo, te das cuenta que había una columna de fuego y una columna de nube. Luego ese mismo fuego fue hecho manifiesto en el cuerpo de Jesús. Y él dijo que él era ese fuego. Cuando habló con los fariseos, recuerdan en Juan 8, dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Él era ese fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, miren este detalle, después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo lo encontró en el camino, en Hechos 9, cuando su nombre todavía era Saulo. Lo encontró en el camino a Damasco y él se había tornado otra vez en esa columna de fuego. Una luz lo había cegado. Correcto, ok. Aquí se nos van abriendo más detalles, el profeta va explicando muchas cositas que nos va construyendo todo un cuadro completo de lo que ya teníamos. Vamos a leer un cuarto extracto. Verso 103, este mensaje está en el mensaje de adopción número 3, predicado el 22 de mayo de 1960. Yo creo que nos agrada tener un cuadro completo, ¿cierto? Amamos al Señor por esto. Verso 103 dice, y los hombres viajaron con él y siguieron adelante y encontraron un hombre, Ananías. Allá vio una visión, todo sobrenatural. Y Saulo, ese hombre malo, Ananías vio una visión, la vio en su casa. Mire lo que dice aquí.
Él era un profeta. Bueno, me gusta esto. Si el profeta lo dice es así, él era un profeta. Estaba orando en su casa y él vio una visión. El Señor le dijo, viene un hombre allá por el camino, tan ciego como un murciélago, y su nombre es Saulo. Él es Saulo de Tarso. Él dijo, Señor, oye, grandes cosas, no me envíes. Yo soy un hombre pequeño. No me envíes por él. Bueno, aquí el profeta dice que algo más de lo que dice la Biblia, dice, no me envíes por él. Qué tremendo. Yo le creo al profeta. Él dijo, pero aquí está, camino acá, le mostré una visión. Yo me le aparecí en la columna de fuego. Bueno, yo lo dejé tan ciego a más no poder. Y yo tuve que cegarlo y hacerlo pedazos antes de que pueda hacer algo de él. Qué tremendo. Yo tengo que cegarlo y hacerlo pedazos antes de que pueda hacer algo de él. ¿Ven? Tuve que hacer pedazos toda su teología. Ustedes saben, él era un gran hombre en una de estas iglesias de allá arriba. Él tenía toda clase de títulos. Él no tenía que pulirse en nada, pero dijo él, lo que tenía que hacer fue sacarlo todo de él. Bueno, aquí el profeta habla con una claridad meridiana de todo lo que Dios haría con Saulo, ¿no? Bien, otro extracto. En el mensaje de la revelación de Jesucristo, predicado el 4 de diciembre de 1960, verso 181. Después que él desapareció de la tierra, está hablando de Jesús, por su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, Pablo lo encontró cuando iba rumbo a Damasco, cuando aún era llamado Saulo. Y una voz vino y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús. Y él era una columna de fuego, una luz que cegó los ojos del apóstol. Él regresó a lo que era. El mismo Jesús había vuelto a ser Dios, el Padre nuevamente. Escuche eso. El mismo Jesús había vuelto a ser Dios, el Padre nuevamente. Por eso es que él dijo aquí, yo soy el Todopoderoso. La misma forma que tenía antes de que fuera hecho carne, y su cuerpo en el cual vivía, llamado Jesús. El hombre que nosotros conocemos, Jesús. Muy tremendo ese extracto, ese dato. Muy bien. Vamos a otro extracto, y creo que esto nos está abriendo demasiado el panorama. Pero yo creo que no podíamos dar estos extractos sin haber contextualizado antier, o ayer mejor, en dos cultos, todo lo que había pasado con Saulo hasta ahí, ¿no? Hasta el verso 22. Bueno, vamos al mensaje paradoja. Este mensaje es muy tremendo, hermano. Paradoja. Predicado el 10 de diciembre de 1961. Mire lo que dice. Verso 186. Y miren, los obispos, todos los apóstoles, ellos dijeron, haremos una elección a alguien que tome el lugar de Judas. ¿Y a quién escogieron? Escogieron a Matías. Recuerdan, eso fue en Hechos 1. Matías, yo creo que se llama Matías, sí, Matías. Ellos lo escogieron a él al echar suertes y ni una sola cosa hizo él alguna vez. Él parecía ser un hombre justo. Y Dios escogió al hombre más mal geniado y malo que había en la tierra para tomar su lugar. Ese es Pablo. Paradoja, ajá. Eso es lo que Dios hace, paradoja. Fue una paradoja cuando este judío, mire cómo le llama el profeta Saulo antes de recibir al Señor, cuando este judío impío, altivo, mal geniado, malo y despreciable, iba en camino un día, una ciudad, un lazo a los cristianos y ponerlos en la cárcel. Y cuando de repente él fue derribado, y cuando él encontró los ojos, allí estaba esa columna de fuego, y una voz saliendo y diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una paradoja cuando él podía ver y los demás no podían ver. ¿Ven? Tremendo extracto. Este extracto es fuertísimo, fuertísimo. Vamos a otro, hermano. Les tenemos bastantes cosas para completar el cuadro. Porque queremos toda la verdad, porque de acuerdo a la Biblia, la verdad nos hace libres.
En el mensaje de la unidad, predicado el 11 de febrero de 1962, en el verso 205 hasta el 208 dice, y Dios le dio una señal a Moisés, un Israel, un profeta ungido, una columna de fuego. Le dio una señal a Abraham, él le dio una señal a Israel, les dio una señal a los discípulos, era la misma señal cada vez, la misma señal, la columna de fuego. Pablo, cuando estaba en el camino a Damasco, allá resplandeció una columna de fuego, ante él, que aún le cegó los ojos, lo tumbó de rodillas. Miren lo que dice, lo tumbó de rodillas. Este es un dato que tampoco sabíamos. Nadie más la vio. Todos estaban parados allí y ellos no la vieron. Entonces la voz dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, una señal. ¿Y qué fue él? El apóstol a los gentiles. Amén. Muy bien. Qué glorioso, qué glorioso. Mire, tenemos otro extracto. En el mensaje la influencia de un hombre sobre otro, predicado el 13 de octubre de 1962. La influencia de otro, dice aquí. El profeta en el verso 121 dice, Pablo, cuando esa luz lo golpeó derribándolo a la tierra. Bueno, aquí dice que lo golpeó, hermano. En ninguna otra parte dice esto. Aquí dice lo golpeó, yo le creo. Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Directamente hasta la tierra. ¿Quién es? Dijo, yo soy Jesús, esa columna de fuego. Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dijo. Señor, ¿qué debo hacer? Mire lo que dice el profeta. Él estaba listo. Muy bien, esto lo estamos entendiendo muy bien porque previamente hemos tenido dos cultos bastante tremendos y profundos sobre el tema. Muy bien, en el mensaje del absoluto, predicado el 30 de diciembre de 1962, dice el profeta de Dios, bueno, aquí no está el versículo, no está versiculado. Bueno, dice, y ahora, él estaba camino a Damasco con toda su educación, estudio bajo ese gran maestro Gamaliel. ¿Y cómo fue que había sido instruido en toda la religión judía? Y sin embargo, con todo eso, él era aún tan débil y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Y de repente apareció una luz, y mire lo que dice, y un rugido. Esto tampoco lo sabíamos. Apareció una luz y un rugido, tal vez en un verdadero, y él fue tumbado y cayó a la tierra, y él, cuando él miró hacia arriba, allí estaba una gran luz brillando que le cegó los ojos. ¿Y qué cosa más extraña era esa? Nadie más vio la luz, solo Saulo. La promesa era tan real para él hasta que le cegó los ojos. Él no pudo ver, estaba totalmente ciego con la columna de fuego brillando directamente en la cara. Y él escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús, y duro te es dar cosas contra el aguijón. Levántate y ve a Damasco, y allí uno te será enviado. Luego, cuando él había llegado de allí, y había un profeta, vuelve a decir aquí, allá en la ciudad que vio una visión mientras estaba orando y él vino. Mire que era mientras estaba orando, ¿no? La consagración es muy importante. Ananías vino y llegó a donde estaba Saulo, impuso sus manos sobre él y él fue sanado por sanidad divina. Entonces se convirtió, fue bautizado, lavándose de todos sus pecados, invocando el nombre del Señor, y entonces él tuvo un absoluto. Él nunca fue el mismo después de eso. Él fue directamente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de edificar lo que había antes tratado de destruir. Muy interesante, hermano. Otro. O sea, les estoy dando demasiado para que puedan saber que se añade cosa tras detalle, cosa tras cosa. En esto está el mensaje, Señor, es esta la señal del fin, predicado el 30 de diciembre de 1962. Viendo la columna de fuego que guió a los niños israelitas, acá un dato muy interesante.
Le llamó a los israelitas niños, debe ser por los rebeldes. Viendo la columna de fuego que guió a los niños israelitas, la misma columna que derribó a Saulo en el camino a Damasco, y la misma viniendo ahora con el mismo poder. Acá es más tremendo porque la trae al siglo XX cuando estuvo sobre el profeta, y haciendo las mismas cosas, revelando la misma palabra, manteniéndose palabra por palabra con la Biblia. ¡Wow! ¿Cómo me gusta ese extracto? Muy bien, vamos a otro. Vamos a este extracto. En el mensaje parado en la brecha, esto ya es post sellos, todos los que les leí antes eran en el 62 y antes de los sellos, este ya es después de los sellos. Recuerden que los sellos fueron predicados del 17 al 25 de marzo de 1963, y este mensaje parado en la brecha es predicado el 23 de junio de 1963. Vamos a ver qué dice el profeta de Dios acá. Leo desde el versículo 58. Y cuando Jesús estuvo sobre la tierra, él dijo que él era ese Dios. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y yo soy fue la columna de fuego que estaba en la zarza ardiente. Eso lo sabemos por Éxodo 3:14. Que le dejó a Moisés en los días pasados. Hermano Bailey, está hablando con el doctor Lee Bailey. Yo pienso que eso es correcto. Luego él dijo, yo salí de Dios y vuelvo a Dios. Y cuando fue crucificado, murió y resucitó, todo esto lo vimos en estos días detalladamente, y subió a lo alto y colocó su cuerpo en el gran altar de Dios eterno. Bueno, este dato no lo sabíamos. Colocó su cuerpo en el gran altar de Dios eterno, o sea, en el propiciatorio del cielo. Ahí es donde colocó su cuerpo inmolado, ¿no? Para siempre estar ahí, para actuar en nuestro lugar, sabiendo que había pagado la deuda de nuestro pecado. Y luego él volvió a la tierra nuevamente en la forma de una columna, de una gran columna de fuego. Qué tremendo. Verso 59. San Pablo, en camino, antes de que fuera llamado San Pablo, era llamado Saulo de Tarso. Y estaba en camino hacia Damasco para arrestar a unas personas que estaban haciendo demasiado ruido y gritando y predicando un evangelio que era contrario a la tradición de las iglesias. En el camino un día, como esta hora del día, él fue tirado al suelo por una tremenda luz. Vio esta tremenda luz siendo él un judío y sabiendo que la columna de fuego había guiado a los hijos de Israel, y aquí estaba ante él nuevamente y él clamó, Señor. Ahora, si se fijan en las traducciones, tanto el Rey James, King James, como también la Norma, traducciones de la Biblia en inglés, y todas estas con mayúscula, Señor, y cualquiera que conozca bien su Biblia sabe que cuando es mayúscula, Señor, eso es Elohim, el ser todo suficiente que creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, ¿ven? Mayúscula, Señor. Ahora, Pablo no había llamado así, no habría llamado así a alguna ilusión óptica. Él no había llamado así a algo que no hubiera conocido, porque él era un hombre entrenado en las escrituras. Había estudiado bajo Gamaliel, el gran maestro de aquel día, y no había llamado Señor a ese si no hubiera estado convencido de que era Jehová. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Qué tremendo, hermanos. Tremendo extracto el que acabamos de leer. Bueno, ahora, predicado en el mensaje, el tercer Éxodo, predicado el 30 de junio de 1963, el tercer Éxodo. En el verso 264, el profeta de Dios dice esto. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Saulo de Tarso caminó a Damasco. Vio esa misma columna de fuego. Y él, siendo un hebreo bien instruido en la palabra, dijo, Señor, ¿quién eres? Él sabía que era el Señor esa columna de fuego. Él era un hebreo. Dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Me gusta como el profeta está recalcando que Pablo, pues no le llamaría a cualquier lucecita Señor, ¿no? Como hoy hacen muchos. Muy bien, hermanos, en el mensaje un prisionero, predicado el 17 de julio de 1963. Yo se lo estoy trayendo cronológicamente para que ustedes puedan hacer un análisis de todo, ¿no? En el verso 72, mensaje un prisionero, predicado el 17 de julio de 1963. Dice el profeta de Dios, ese camino a Damasco cambió a Pablo.
Iba ya tal vez como a las 11 un día, cuando él fue derribado. Mira como el profeta dice, tal vez como a las 11. Pablo dice que fue a las 12. Y escuchó una voz diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él miró hacia arriba. Y con la mirada levantada, siendo un judío, pues supo que esa columna de fuego era el Señor que guió a los hijos de Israel, porque sabía lo que era. Recuerdo, este hebreo jamás hubiéramos llamado algo Señor, mayúsculas, Señor, Elohim, a no ser que estaría convencido de eso. Era porque él era un erudito instruido. Y al levantar los ojos y ver esto, una luz, una columna de fuego que había guiado a su pueblo por el desierto, él dijo, Señor, Elohim, mayúsculas, Señor, ¿quién eres? Qué sorpresa debe haber tenido este teólogo cuando dijo, soy Jesús, el mismo de que había estado tanto en contra. ¡Wow! ¡Qué media vuelta! ¡Oh! Debe haber sido algo terrorífico para este hombre, con todas las ambiciones que había tenido de arrepentirse. Cuenta que él venía persiguiendo, sus ambiciones lo habían llevado a él a una distancia más del asunto. Es lo que dice. Sus ambiciones lo habían llevado a él a una distancia más del asunto principal que él había propuesto. Y qué gran impacto debe haber sido para este apóstol cuando él dijo, yo soy Jesús, el mismo que él estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Wow. Fuertísimo extracto. Ok, les leo otro. En el mensaje, un juicio en la corte. Predicado el 12 de abril de 1964. Verso 258. Dice el profeta de Dios. Y cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco, una gran luz de la columna de fuego impactó allí delante de él. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Eso es lo que hizo, lo hirió con ceguera. Y cuando se convirtió, él dijo, ahora recuerdan, él era un hebreo, él sabía lo que era eso, o no habría dicho, Señor, Señor, ¿quién eres? Él sabía que su pueblo había seguido esa luz, esa columna de fuego, ella los sacó de Egipto. Señor, ¿quién eres? ¿A quién yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús, sí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me fascina cuando el séptimo ángel confirma y da más detalles de los que podamos ver normalmente, ¿no? Muy bien, otro hermano, en el mensaje la presencia de Dios no reconocida, predicado el 18 de junio de 1964, verso 26. Dice así el profeta de Dios. Cuando la luz, la columna de fuego hizo que Pablo cayera a tierra en el camino a Damasco, él reconoció que estaba en la presencia de Dios. Ahora, ese hebreo nunca habría llamado Señor a ningún otro, espíritu, a menos que supiera que esa era la misma columna de fuego que guió a su pueblo a salir del desierto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, yo soy Jesús. Qué glorioso, hermano. En el mensaje, Doctrina, Orden y Conducta, preguntas y respuestas, predicado el 23 de agosto de 1964, verso 84, el profeta de Dios dice, yo creo que la razón de que Pablo tuvo que ser bautizado otra vez era que había perseguido a los cristianos. Correcto. Él. Y él, Dios sabía porque él dijo, yo lo he escogido. Él le dijo a Ananías, el profeta, cuando él vio a Saulo, que estaba allí en un cuarto con la cara, y acá describe algo que no sabíamos ninguno, que estaba allí en un cuarto con la cara ennegrecida y los ojos oscurecidos. Él había orado tanto y estaba todo empolvado y había sido cegado por la columna de fuego que se había aparecido en el camino, y él dijo, yo lo he escogido como instrumento para los gentiles. Glorioso, me gusta la descripción del profeta viendo esto, y yo creo que él lo vio. Dice, Dios sabía que Ananías sería capaz de bautizarlo en el nombre de Jesucristo. También dicen qué río, dicen el río Damasco, 3 días después. Pero yo creo que sus pecados ya habían sido remitidos, pero él tenía que hacer esto para mostrarle al mundo, y yo creo que esa es la razón de que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y yo creo que la simiente predestinada lo que verá y lo verá, y solo ellos lo verán. Qué tremendo, solo la simiente predestinada puede ver esto.
Qué profundo, hermanos, qué profundo, profundo. En el mensaje, preciosos, qué belleza todo esto. Casamiento y divorcio, ya predicado el 21 de febrero de 1965, el último año que estuvo el profeta sobre la tierra. Verso 26. Y ahora, la columna de fuego que guió a los israelitas fue el Señor Jesucristo en forma de espíritu. ¡Wow! ¡Qué bonito! Fue el Señor Jesucristo en forma de espíritu. ¿Lo creen así? El Logos que salió de Dios. La congregación dice amén. Luego, cuando estuvo sobre la tierra, dijo, Él vino de Dios y regresó a Dios. Todos sabemos eso. Y después de su muerte, entierro y resurrección, Saulo de Tarso estaba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos, por cuanto habían estado enseñando cosas contrarias a como habían sido instruidos. Y esto era un gran guerrero, bajo Gamaliel, uno de los tremendos maestros de aquel día, en su escuela, en su monasterio, y él era un hombre muy grande y también un oficial de la iglesia. Y fue en este viaje que una gran luz, la columna de fuego, nuevamente, lo tumbó al suelo en pleno mediodía. Aquí está diciendo mediodía, por eso en el otro lado decía, como a las 11, aquí ya dice en pleno mediodía. Y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, deseo que noten cuando Saulo, se comprometió, él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, este joven siendo judío, podríamos haber llamado Señor a nada más fuera de algo que simbolizara a Dios. Entonces fue la misma columna de fuego. Como Jesús dijo, yo voy a Dios, salí de Dios y vuelvo a Dios. Allí estaba nuevamente en la forma de la columna de fuego. Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo creo que ya casi no hay dudas, ¿no, hermanos? Maravilloso como el profeta amplía tanta perspectiva de esto. Realmente contento y maravillado. Vamos al mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra, predicado el 22 de agosto de 1965, verso 56. Pablo nunca había oído nada al respecto. Miren lo que dice, aquí dice un dato que ustedes no se imaginan. Él fue a Arabia por 3 años para estudiar el Antiguo Testamento. Oiga, usted sabe que eso no lo dice ahí en los Hechos, ¿no? El profeta lo está diciendo, y yo ahorita aquí le voy a contar un gran secreto que está juntado allí. Él fue a Arabia por 3 años para estudiar el Antiguo Testamento, para ver quién era esta columna de fuego que le ayudó a él en el camino, diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podría él estar errado? Él ni siquiera le consultó a la iglesia en lo absoluto. Y 14 años después, cuando se encontró con Pedro, estaban predicando lo mismo, palabra por palabra. Esta es nuestra Biblia. Que las palabras de otros hombres caídos, esto ningún hombre le puede agregar. Uno ya no le agrega a la Biblia. No, señor, esta es la completa revelación. Eso es todo. Bueno, ese datico de que él fue a Arabia y de dónde lo sacó el profeta, ahorita les voy a mostrar de dónde lo sacó, porque es que usted dirá, eso no está en Hechos. No está contado, pero sí está referido el espacio de cuando fue a Arabia. Y es un secreto que hoy Dios les va a revelar. Tuve que estudiar mucho sobre esto y orar y buscar el rostro de Dios para decirles este secreto. Bueno, les leo el último extracto. En Cristo es revelado en su propia palabra. Verso 164. Recuerde, predicado el 22 de agosto del 65. ¿No fue eso lo que Saulo exclamó más allá? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba en camino más allá, un encarcelar a toda la iglesia. Pero entonces él clamó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando la luz se encendió como una gran columna de fuego suspendida sobre él, ¿qué quieres que yo haga? Pienso que esa es una buena palabra sobre la cual terminar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando veo esta escritura tan perfectamente revelada ahora mismo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, recuerde, dice él fue a Arabia, listo. Vamos entonces ahora sí a volver a nuestra Biblia y a enlazar donde quedamos. Habíamos quedado en el verso 22. Y vamos a leer el 23 y aquí les voy a explicar una cosa que les va a dejar sorprendidos. ¿Listos? Vamos, José Miguel. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Mire, ahí está el secreto, hermano. Lucas, ¿sí? Con la frase, digamos, pasados muchos días, bastantes días, bueno, eso fue 3 años. Lucas no especificó nada, simplemente Lucas dejó un vacío. Lucas no contó que fue a Arabia.
Pero usted dice, bueno, pero hermano Branham dice que fue a Arabia. Pues sí, y Pablo también dice que fue a Arabia. Vamos a probarlo. Y eso está ahí. O sea, ese ir a Arabia está en el verso 23. Pasados muchos días. Fueron 3 años. Lucas realmente pasa por alto. En realidad los 3 años en que Saulo pasó en el desierto de Arabia. Mire, vamos a ir a Gálatas 1, 17 y 18. Y les voy a probar esto de una manera divina y contundente. Gálatas 1, 17 y 18. Porque Saulo está contando el orden de su conversión. Gálatas 1:17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, Lee desde el 16. revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, O sea, cuando se convirtió, no consultó enseguida con carne y sangre, sí. ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, Sí, señor. sino que fui a Arabia Wow. y volví de nuevo a Damasco. ¡Ajá! ¡Qué hermoso! Mire, él había hecho unos pinitos en Damasco, pero luego pasados muchos días, dijo, no, yo tengo que ir a ver qué fue realmente lo que se me presentó a mí. Sí, el profeta lo reveló, y aquí está diciéndolo él mismo, ¿no? 18. Sí, y el 18, léelo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Ve, o sea, ese pasados muchos días son 3 años, hermano. 3 años. Para que usted se dé cuenta cómo es la cosa tan profunda, hermano. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Entonces, esto trae una gran enseñanza y lo quiero recalcar, y es que antes de dedicarse de lleno a la predicación a los gentiles y antes de subir a Jerusalén, se marchó al desierto de Arabia para dedicarse al estudio, a la meditación y a la oración, hermano. Con eso nos enseñaba a todos nosotros, ojo, que por muy llenos del Espíritu Santo que nos sintamos, hemos de pasar un tiempo razonable. Yo creo que mejor más que menos, dedicados al estudio y a la oración. De lo contrario, nuestro ministerio se resentirá siempre de falta de preparación interior. Hermano, y el pueblo de Dios no merece que no haya preparación interior en un ministro. Un ministro ardiendo en fuego es un ministro como Pablo. Es un ministro que realmente, ¿sí?, tiene una experiencia. Ahora, acaba otra revelación que el Señor me mostró de rodillas después de muchas horas de preguntarle. Yo le pregunté a Dios por muchas horas, de rodillas, clamándole, Señor, ¿por qué Pablo se fue a Arabia? Y el Señor me habló y me dijo, porque en Arabia está el monte Sinaí. O sea, Pablo, el mensajero de gracia, se fue a donde estaba la ley a pedirle a Dios cuentas y que le revelara esa experiencia de la columna de fuego que había tenido. Eso me lo reveló Dios directamente a mí, hermano, directamente, y voy a responder por eso, después de muchas horas de preguntarle. Por eso es que se fue a Arabia. Ahora, alguno de ustedes me dirá, hey, ¿el monte Sinaí queda en Arabia? Todos lo sabemos, el mismo profeta Pablo lo dice en el libro de Gálatas. Sí, cuando usted lee Gálatas 4, creo, si vamos a mirar, sí, habla del monte Sinaí en Arabia. Pero no, bueno, no vamos a entrar en eso ahorita, todos sabemos eso, ¿cierto? Sí, porque si no me desvío del tema. Esto es muy bonito. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver, después de ser pasados muchos días, colóquele ahí al frente en su Biblia, Arabia, 3 años. Este es el pasado muchos días de Lucas. Qué bonito, ¿no? ¿Les gusta? Tremendo, amén. Sí, encontraste lo del monte Sinaí. Ya lo estoy buscando. Sí, mire, ese pasado muchos días es divino, ¿no? Entonces colóquele ahí Arabia, 3 años. Entonces, sigamos. Ok. Entonces, vemos que vuelto de Arabia a Damasco, como nos cuenta ahí la Biblia, a duras penas escapó allí de la muerte. Pues los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora, ¿cuándo fue que resolvieron en consejo matarle? Después de que fueron pasados muchos días, no antes. Fíjate, entienda, ese pasados muchos días es un misterio divino. Lo abre el profeta y ahorita yo les estoy probando por Biblia con Gálatas 1, 16 al 18. ¿Sí? Y también diciéndoles por qué Arabia. Creo que Dios nos está abriendo uno de los secretos más grandes de toda la Biblia. Divino, me siento muy feliz por esto, hermanos. Espero que lo puedan estar captando.
Desafortunadamente hay personas que a veces están muy conectadas y otras están muy desconectadas y se pierden las bendiciones de Dios. Pero bueno, bendito sea el Cristo de la gloria. Muy bien, queridos, ya estoy con ustedes. Solo perdónenme por un momento. Muy bien, entonces vemos que esto es realmente tremendo, ¿no? Ese pasados muchos días es bastante sublime, ¿no? Vemos que es bastante especial el asuntito. Pasados muchos días, hermano. O sea, 3 años en Arabia. Y allí es donde queda el monte Sinaí y ahí es donde había sido dada, ¿qué? La ley. Entonces, estamos muy claros con respecto a esto. Por eso el profeta de gracia se fue a ver, como dijo el profeta, qué era esa luz realmente. Ya sabía todo esto, pero se fue a mirar de fondo el asunto. El asunto del monte Sinaí, ¿sí? Está en Gálatas capítulo 4, verso 25. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Ok? Agar es el monte Sinaí en Arabia. Si a alguno le queda duda, quería buscárselos simplemente. Porque los amo y quiero darles todo el pan completo. Si a mí me llegan a asesinar, hijos, todo el pan les está quedando allí. Si a mí me llegan a asesinar, sencillamente ustedes vuelvan a oír muchas veces las cosas, las cintas, todo el pan les está quedando allí. Ahora, si el Señor no quiere eso y me quiere seguir protegiendo mi vida, gloria a Dios. Mas lo que el Señor quiera, estará bien conmigo. Yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, pero también estoy avisado del Señor Jesucristo de un complot muy concreto para quitarme la vida. Muy bien, hermanos, continuemos. Entonces, vemos que entonces volvió de Arabia, ¿sí? Y ahí mismo, vamos a leer el verso 23 y el 24, porque ahí mismo trataron de asesinarlo. Ajá. Ellos estaban acechando como perros, estaban guardando las puertas día y noche. Vamos a leer esto. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ah, qué tremendo, hermano. Fíjate que, ¿por qué estaba pasando esto? Porque así comenzaba el Señor a mostrarle lo que le había predicho en el verso 16. ¿Qué era? Yo le mostraré lo mucho que tenía que sufrir. Lee el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, ya empezó a padecer persecución encima. Yo creo que William Branham, Pablo, voy a decirlo con humildad, yo sé lo que es sentir la persecución encima con todo tipo de cosas. Vivir bajo presión no es fácil. Y hay unos que se quejan porque son apretaditos un poquito por Dios. Qué tremendo. Entonces vemos que tan pronto como se convierte, tremendo, ¿no? Tenemos a Saulo predicando y tan pronto como se pone a predicar, comienza a sufrir. Cuando Dios otorga grandes gracias a un hombre, las suele ejercitar con grandes tribulaciones, me consta. Pero el designio de los judíos, en el verso 24, llegó a conocimiento de Saulo. O sea, Dios siempre hace saber de alguna manera, así como el Señor me avisó, ¿sí? Esta madrugada, ojo, te quieren asesinar. No le está gustando al diablo nada de esto, te quieren asesinar. Ten cuidado. Ahora, bueno, entonces mire lo que pasa en el verso 25, el Señor sabe lo que está haciendo. Lee, por favor. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué tremendo, hermano, ¿no? Le descolgaron por un muro escondido en una canasta. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Ah? ¿Qué ha pensado en eso? Esa escapatoria, porque estos andaban como perros vigilando día y noche. Y fue en una canasta que Pablo, el profeta de la columna de fuego, fue escondido. Así como Moisés fue en una canasta que Pablo, el profeta de la columna de fuego, fue escondido. Así como Moisés había sido escondido también en una canasta, en una arca en el río, cuando los cocodrilos se lo querían comer, cuando el faraón estaba persiguiéndolo para matarlo.
el Dios de las canastas. Qué tremendo, hermano. Si yo le dijera, pero no puedo, no estoy autorizado a decir algo acá, pero hasta ahí le digo. Recuerde que sobre Moisés también bajó la columna de fuego. Sobre Pablo y sobre William Branham. Tenemos 3 hombres sobre la columna de fuego bajo, sobre Moisés, sobre Pablo y sobre William Branham. De manera personal, ¿no? Ella bajó en Pentecostés, pero se repartió en 120. Pero sobre estos 3 hombres, Moisés, la ley, un profeta dispensacional de ley, Jesús, la gracia, un profeta dispensacional de gracia, y William Branham, el reino, un profeta dispensacional, perdón, Pablo, bueno, Jesús es la columna de fuego, Pablo, un profeta dispensacional de gracia, y William Branham, un profeta dispensacional de reino, ¿sí? Sobre esos bajó la columna de fuego. Quiero hacerles ver, ¿no? Entonces, Pablo sacado de Damasco en una canasta. Como Moisés escondido en el Nilo en una canasta. Esto está bien bonito. Mire, Pablo cuenta esto también. Esto no solo lo está contando Lucas, sino que usted estaba estudiando mucho, ya estoy viendo como luces al lado mío. En 2 Corintios 11:33, ustedes reciben el pan calientico y sabroso, no saben qué está detrás de todo eso. Oh, mi Dios. Pero bueno, bendito sea Dios. Si mi cuerpo se deshace y todo se deshace, ya tenemos un tabernáculo, no hecho de manos, esperando, joven, y no se me ha caído ni un pelo para Dios. Ustedes me ven calvito, pero para Dios no se me ha caído ni un solo cabello. Aleluya, aleluya. 2 Corintios 11:33. Aquí vemos a Pablo relatando esta historia. En Damasco, desde el 32. Sí, desde el 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Eso, acá ya especifica más, ¿no? Era bajo el rey Aretas, ¿sí? Que era el rey de Damasco en el tiempo de la conversión, o sea, en el tiempo que Pablo es perseguido por los judíos, y fue descolgado por una ventana, ¿y qué? En una canasta, ¿y qué? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Y escapó de sus manos. Divino, ¿no? Quería complementarles todo, ¿no? Y pues contarles las cosas como son, de acuerdo a, he estado acá metido entre rodillas y con un mamotreto de libros por un lado, por otro, historia, mensajes, de todo. Creo que nunca en mi vida había estado tan consagrado como ahora. Dios tiene un propósito para dar el mejor pan a sus hijos. Muy bien. Entonces la cosa es que vamos a seguir leyendo el texto. Que listo, él huyó en el verso 25, ¿cierto? Y sigue leyendo el texto. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oiga, hermano, esta sí es la contradicción de las contradicciones. Esto es muy fuerte. Pobre Pablo, le tocaron cosas tesas. Puedo entender porque he experimentado cosas muy similares. Aún mis mismos hermanos del mensaje me han rechazado. Tuve que esperar muchos años para que me volvieran a invitar a una reunión ministerial. ¿Cómo le parece? Muchos años en humillación. Pero bueno, estamos hablando del gran Pablo, no de este pequeño obrero. Pero bueno, hermano precioso, mire, entonces quiero hacerle ver que también encontró dificultades en Jerusalén, cuando él se dirigió allá, ¿no? Es claro que se trata del viaje que él refiere en Gálatas 1:16 y 17. En este viaje a Jerusalén vemos, primero, el miedo que le tenían los discípulos, los amigos. Vuélvalo a leer, mire, dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo. ¿Por qué? Porque es que tenía un pasado tenebroso. Y algunos no creían que fuese discípulo.
¿Ah? Usted sabe lo que es caminar y que muchos de los buenos ministros, porque esos discípulos eran buenos ministros, al principio no te reconozcan, no reconozcan nada de ti. Bueno, qué tremendo, cuánto le tocó esperar a Pablo de las cosas y cuánto lo tuvo que vindicar de Dios. Bueno, él no disimulaba jamás su nueva condición, pero su antagonismo anterior había sido tan extremoso que a los cristianos de Jerusalén les costaba mucho hacerse a la idea de que era un convertido sincero, ¿no? Qué fuerte, hermano. Es cierto entonces que necesitamos la prudencia de la serpiente para huir de la excesiva credulidad. Eso está en Mateo 10:16, ¿no? Sed prudentes como serpientes y mansos como palomas. Pero también necesitamos entonces el candor de la paloma para no incurrir en el otro extremo de los celos y la falta de amor. Y eso fue lo que estaban teniendo los discípulos. ¿Sí? Estaban extremadamente prudentes, pero estaban con celos y con falta de amor hacia Pablo. Así que no debemos caer en ninguno de los dos lados, debemos ir siempre por el centro. ¿Ah? Y si llegamos a caer en alguno de los dos lados, es preferible caer por el lado del amor. ¿Sí? Ahora, miremos el verso 27 de Hechos. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este Bernabé es una belleza. ¿Se acuerdan de Bernabé, el que donó su casa en Hechos 4? El hijo de consolación significa su nombre. El hijo de consolación. Él fue crucial para dar a conocer a Pablo a los apóstoles. Él fue el que lo presentó, ¿sí? Dice, Bernabé lo condujo ante los apóstoles. Bueno, si es que Lucas aquí está generalizando, ¿sí? Porque en el libro de Gálatas sabemos que solo se entrevistó con Pedro. Lucas aquí está generalizando, pero en el libro de Gálatas dice que solo se entrevistó con Pedro, ya que el Santiago allí mencionado no era uno de los 12 apóstoles. Se entrevistó con Pedro y con Santiago, que era el hermano de Jesús. Vamos, cuando usted lee la versión de Gálatas, usted se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que los buenos servicios que desde el principio Bernabé realmente le prestó a Pablo. Bernabé fue definitivo, aunque cometió un error grave más adelante por su sobrino Juan Marcos, pero Bernabé fue definitivo, no solo en esta ocasión, después, cuando pasó algo bien curioso, que Saulo vuelve a Damasco y todo esto y está allí olvidado un buen tiempo, entonces Bernabé también vuelve a recogerlo. O sea, Bernabé, el hijo de consolación, su nombre era clave. Por eso fue que al principio, en Hechos 13, después es enviado con Bernabé. Qué tremendo. Esta parte es muy clave para entender que se necesitan los nexos. Así como Ananías había sido clave, ahora Bernabé estaba siendo definitivo, ¿no? Amén. Vamos al verso 28 para mirar bien esto aquí. Y al 29. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Los mismos que habían matado a Esteban. No habían perdido la buena costumbre, la mala costumbre, perdón. ¿Ah? Entonces la rabia que tenían los enemigos al verle en comunión plena con los discípulos de Jesucristo en Jerusalén. Sí, imagínense, ellos mismos lo habían enviado a recoger a la gente a Damasco. Ahora cómo le salió el tiro por la culata, ¿no? Y el denuedo con que hablaba ahora en el nombre del Señor, ¿no? Los helenistas realmente intentaban matarle, pues les estaba resultando demasiado fuerte en las disputas que tenía con ellos. Es que recuerde que Pablo era un erudito, Saulo era un erudito, un come escrituras. Él tocaba saber dónde se estaba parado y ahora estaba al lado de Cristo. Entonces, ahora la escritura se había vuelto viva en él y era el Espíritu Santo en él. ¿Sí?
es fuerte para estos helenistas, porque Saulo anteriormente había estado con ellos y era un gran campeón de la causa judaica contra el cristianismo, y ahora se habían volteado los papeles. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece, hermanito, esto tan tremendo? ¿Puede usted creerlo? ¿Ah? También quiero hacerle ver que esta conspiración fue conocida de los hermanos. Claro, los hermanos se enteraron. Leamos el verso 30. ¿Sí? Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Claro, dijeron, hay que sacar a Saulo de acá, hermano. De una vez, para afuera de aquí. Entonces le llevaron a Cesarea y le sacaron a Tarso, que es el lugar donde él nació. Por fin Saulo vuelve al lugar donde él nace. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Su ciudad natal. ¿Sí? Bueno, el que huyó de Jerusalén tenía oportunidades de servir a Dios en Tarso. Aunque es probable que allí, escuche, fuese echado de casa y desheredado. Quiero hacerle ver, hermano, es lo más probable. Si estuve investigando lo que dice el gran exégeta Tenchart, él dice que es muy probable que realmente allí haya sido sacado de la casa y desheredado. Esa palabra desheredado registra muy fuerte en mi corazón, porque cuando yo cuento este pequeño testimonio rápido, cuando yo recibí al Señor en mi corazón y ya avancé en el mensaje, mis niños estaban chiquitos y a mí me desheredaron también mi mamá. Una vez no me abría ni siquiera la puerta de casa. Gracias a Dios yo me paré firme y después de 3 años tuve el privilegio de ver a mamá entregada al Señor, pero era una humillación muy fuerte cuando me tiraba a la puerta y me decía que me habían lavado el cerebro. Ojo, no para compararme yo con ese gran apóstol Pablo. Yo soy un simple obrero, que no soy un inútil obrero, pero yo sé lo que puede significar ser desheredado de las cosas, ¿no? Mire, si usted quiere, miremos algo acá para que vea que hay una escritura que nos puede dar luz sobre eso, ¿sí? Vamos a leer Filipenses 3:8. Se va a dar cuenta de un secretico. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Parece que Tenchar tenía razón, lo perdió todo, el Taita lo desheredó, hermano, la mamá todos lo desheredaron, o sea, él lo perdió todo. Cuando él dice lo he perdido todo, claro, él fue para Tarso a verme, vamos a ver qué hago por lo menos con mis bienes, nada. Por eso es que en otro lado él dice, sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco, hermano. ¡Ja! ¿Usted cree que eso es poesía? No, eso no es metáfora. Ahí les estoy probando por historia, por Biblia, en diferentes citas, qué fue lo que pasó con Saulo. ¿Ah? O sea, Saulo era una familia acomodada. Su papá era un hombre que había comprado la ciudadanía romana. Venía de una familia de nobles, Saulo, de ilustres. El profeta le llamó un erudito. En otro lado dijo un ilustre, un noble. La Biblia lo muestra de esa manera. Entonces, por favor, reflexionemos. Ahora, si miramos esta salida de Jerusalén, fue inspiración divina, no solo de los apóstoles, sino divina. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque yo leí el otro contraste. Mire, cuando Saulo está contando en Hechos 22, 17 y 18, él dice que fue por inspiración divina. Vamos a leer Hechos 22, 17 y 18. Me gusta darles todo el consejo de Dios, hijitos, los amo. Los amo. Detrás de cada uno de estos servicios hay total entrega. Hechos 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Cómo la ve, hermano? Ya acá cuenta algo más complementario. No solo fue que los apóstoles le dijeron, papito, vamos, te vamos a llevar a Cesarea y luego a Tarso,
sino que claramente él estando en el templo le sobrevino un éxtasis, o sea, tuvo otro encuentro con nuestro Señor y le dijo, hey, sal de aquí, ahorita no van a recibir tu testimonio, porque de antemano le estaba tratando de decir, es que tú no eres el apóstol para los judíos, ese es Pedro, mijo, y los otros apóstoles, tú eres para los gentiles. Qué bonito, con gran contenido profundo, exegético hoy la palabra. Ya casi acabamos esta partecita. Entonces, vamos a leer el verso 31 para explicar este último verso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Bueno, mire, y esto era bien lógico. O sea, lo que estaba diciendo claramente ahí es que la iglesia pues estaba en paz. ¿Por qué? Pues porque es claro que Saulo ahora se había convertido y era el que las perseguía. Pues no tenía quien los molestase. ¿Ah? Tras la tempestad viene la calma. Era un respiro que se les concedía a fin de que se preparasen para el próximo encuentro. ¿Ah? Hicieron un buen uso de esa pausa, crecieron, la iglesia era edificada, dice allí, crecía sobre la base de la buena fe y estaban caminando en el temor del Señor, ¿cierto? Y aumentaban el número gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Lee de nuevo ahí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es muy claro, hermano, ¿sí? Ahora, ¿por qué los estaba ayudando el Espíritu Santo? Que al Espíritu Santo en la Biblia también se le llama el Paráclito. Les doy ese dato. ¿Por qué les estaba ayudando el Paráclito? O sea, el Espíritu Santo. Pues es muy claro, hermano. Porque la iglesia, ¿sí? Realmente ellos estaban caminando, estaban por el camino recto. Cuando usted está por el camino recto, Dios le bendice y hacía que aumentasen considerablemente el número de los discípulos. Y así mostraba que la iglesia puede crecer lo mismo con el consuelo de la paz que bajo la aflicción de la persecución. Recuerden que en persecución crecía y en la paz también crecía. Esto es divino. Mire, yo quiero que rematemos con 2 de Timoteo 1, 10, 11. Esto está fuertísimo, hermano. Fuertísimo, fuertísimo. Qué bello es Dios. 2 de Timoteo 1, 10 y 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Listo. ¿Ve? Desde Jerusalén, en pleno templo. Recuerda que Pablo estuvo en el templo, ajá. En pleno templo el Señor se le apareció en un éxtasis y le dijo, aquí no. Y él siguió tratando de hacerlo a los judíos porque él sabía que tenía que dárselo primero a los judíos, era el patrón. Pero él después ya acá en Timoteo está claro, 2 de Timoteo 1, 10 y 11, él sabía que era apóstol, predicador y maestro de los gentiles. El Señor Jesucristo los bendiga, los amo profundamente, profundamente. El Rey de Paz los visite, los haga estables ante todo. Necesitamos ser estables, no de dos ánimos. La Biblia dice que las personas de doble ánimo no agradarán al alma del Señor. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, Señor Jesús de Nazaret, damos las gracias, la honra, la alabanza. Creemos que hemos traído tu palabra maravillosa y perfecta. No nuestra predicación, pero tu palabra es perfecta. Si cometí cualquier error humano, perdóname, Señor, y haz que lo olviden tus hijos. Pero que tu palabra corra, fluya, sea glorificada y arrullada en el fondo de sus corazones y de sus almas, para que ellos puedan tener una vida de victoria, una vida vitamínica, en donde se vea la fuerza, el poder y la supereminente gloria de Jesucristo en sus rostros. Oh Dios de Israel, cuando el mundo se debate entre la vida y la muerte, cuando China ha hecho su jugada final que había sido anunciada, Padre, cuando todo se está sucediendo, tenemos una roca, un seguro refugio para clamar.
tú me llevarás a tu tabernáculo en el día final, me guardarás del mal. Estamos esperando tu rapto bendito, Señor. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, sí me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Vamos a orar así por diezmos y ofrendas. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, queremos pedir a esta hora, Señor Jesús, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, Señor, y que seas bendiciendo en gran manera nuestros hogares, Padre Santo, Señor, que tú mantengas, Señor, y fortalezcas nuestras economías, Padre Santo, y Señor, que seas tú en nuestros medios, Padre bueno. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, tú eres el dueño de la plata y el oro, Padre Santo, Señor Jesucristo, y tú nos bendices en gran manera, Padre bueno. Tú dices que en tu palabra, Padre Santo, que te probemos ahora en esto, a ver si tú no abrirás las ventanas de los cielos y sobreabundarás, Padre Santo, sobre nosotros. Bendícenos, Señor, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará, si me llevas tú. Vamos a orar para terminar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, hemos escuchado atentamente tu palabra, tus escrituras, tu profeta, Padre Santo, Señor, y estamos muy agradecidos, Señor Jesucristo, y queremos entregar este servicio en tus manos, Padre Santo, y ante tu presencia, Padre bueno. Señor, permite que tus hijos vuelvan a escuchar esta palabra, este servicio, Padre Santo, y que sea de gran gozo y de gran bendición para cada uno de ellos. Bendícenos, Señor, permítenos tener una noche, Señor, agradable, danos el descanso necesario para nuestros cuerpos, Señor Jesucristo, y si es tu voluntad, visítanos en sueños. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrahat, Señor Jesucristo los bendiga.